«Soy más feliz lejos de ti», dijo mi hija cuando la invité a comer un pastel en mi cumpleaños. No gritó, no lloró, ni siquiera pareció molesta. Lo dijo como quien te informa que no vendrá porque lloverá. Una frase breve, casual, que para ella no tenía mayor importancia. Para mí, en cambio, fue la sentencia final a una cadena de años de desprecios, silencios y ausencias. Colgué el teléfono con las manos frías y la mirada clavada en el pastel que había preparado esa misma mañana. Un pastel de chocolate, decorado con crema batida y un lazo violeta, como los que le hacía a Johanna cuando era niña. Antes me esforzaba por esconder la soledad de ese día. Fingía que no me dolía que nadie viniera. Este año había intentado ilusionarme, aunque fuera un poco, pero ya no. Ese día algo cambió. Ese día, mientras el teléfono aún vibraba en mi mano y el silencio llenaba la cocina, comprendí que no era una madre triste esperando amor, era una mujer cansada de humillarse. Me levanté despacio, sin apuro. Caminé por la casa con la cabeza erguida, reconociendo cada rincón como quien se despide. El sofá donde me sentaba con Gabriel a leer cuentos. La silla que ocupaba mi difunto esposo cada mañana con su café. Las cortinas que cosí con mis propias manos. Todo tenía una historia. Todo estaba lleno de un eco que ya no me hacía bien. No lloré. No hice drama. No me derrumbé. Fui a la cocina, lavé la taza de té que había usado, limpié los restos del pastel y me senté frente al cuaderno donde anotaba mis gastos. Tomé el bolígrafo y escribí: «Hoy decidí que no voy a rogarle más amor a nadie». Fue la frase más honesta que había escrito en años. Cerré el cuaderno y recordé, de repente, aquella visita que había tenido hacía unos meses. Una mujer de una inmobiliaria tocó a mi puerta con una propuesta seria para comprar la casa. Me dijo que una pareja joven estaba buscando un lugar como este, tranquilo, con historia, con alma. Le agradecí, pero me negué en ese entonces. Me aferraba a esta casa como si fuera mi única identidad. Pero después de esa llamada, todo cobró otro sentido. La casa ya no era mi refugio. Era el lugar donde me repetía cada día que algún día Johanna volvería a quererme. Y ese día nunca llegaba. Al día siguiente marqué el número que había guardado con desgano. La mujer respondió con entusiasmo inmediato. Me dijo que los compradores aún estaban interesados, que podíamos cerrar el trato en cuestión de días. Y así fue. En menos de una semana todo estaba firmado. Me ofrecieron una buena suma, lo suficiente para comenzar en otro lugar, un lugar donde nadie supiera mi nombre, donde pudiera ser simplemente Lidia, no la madre abandonada, no la suegra descartada, no la abuela invisible. Estela, mi vecina y amiga desde hacía 20 años, fue la única persona a la que le conté mis planes. Ella fue testigo de mi transformación silenciosa. ¿Estás segura de esto, Lidia?, me preguntó con los ojos llenos de una tristeza que no era por ella, sino por mí. Lo estuve desde que escuché esa frase. Le respondí. No hubo abrazos, no hubo llanto, solo un largo silencio que selló nuestra complicidad. Comencé a empacar poco a poco, como quien desmantela un templo. Cada objeto iba envuelto con la misma ternura con la que alguna vez los coloqué. Una por una, guardé las fotos, los adornos, los libros, los platos. Dejé algunas cosas atrás, no por falta de espacio, sino por decisión. No todo merecía acompañarme. No me despedí de nadie más. Nadie lo habría notado. Gabriel, mi nieto, ya no venía. Johanna hacía años que solo me hablaba para decirme que no podía, que no tenía tiempo, que estaba ocupada. Ningún vecino, salvo Estela, se preocupaba por mi ausencia. La casa quedó vacía en menos de una semana. El día que entregué las llaves, no miré atrás, no besé las paredes, no rocé el marco de la puerta con nostalgia.
Me subí a un autobús con una sola maleta y el cuaderno donde seguía escribiendo. No tenía un destino fijo. Solo sabía que debía alejarme, desaparecer, cortar el hilo invisible que me ataba a una hija que no me quería. Me instalé en un pueblo pequeño al norte, cerca del mar. Alquilé una casita sencilla, de paredes blancas, y una ventana desde donde podía ver las olas romperse en la orilla. Comencé una rutina silenciosa, caminatas al amanecer, libros en la tarde, té al anochecer. Nadie me conocía. Nadie me pedía explicaciones. Era libre por primera vez en décadas. A Estela le enviaba cartas breves, sin detalles, solo para que supiera que estaba bien. Ella me respondía contándome del barrio, de cómo la casa ahora tenía macetas nuevas, de cómo los nuevos dueños pintaron la puerta de azul. Me alegraba sinceramente. Una tarde, al llegar de la panadería, encontré una carta de Estela en el buzón. No estaba escrita a mano, sino con letras temblorosas, como si la urgencia le hubiese ganado al orden. «Johanna vino a buscarte», decía la primera línea. Estaba con Gabriel. Tocó la puerta, llamó, gritó tu nombre. Dijo que necesitaba hablar contigo. Estaba desesperada. Me quedé sentada en la escalera del porche con la carta en las manos. El mar seguía rompiendo contra las piedras. El sol bajaba lentamente. No sentí nada. Ni alivio, ni odio, ni triunfo. Solo una certeza. Ella había llegado demasiado tarde. La Lidia que se sentaba a esperar una llamada, que preparaba pasteles con la esperanza de una visita, que lloraba en silencio por cada olvido. Esa Lidia ya no existía. Y aunque alguna parte de mí aún la extrañara, sabía que no podía volver a ser ella. Había pagado muy caro ese rol, y ya no me alcanzaban las fuerzas para representarlo. Me levanté, guardé la carta en un cajón y cerré con llave. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en años, no soñé con la voz de Johanna, ni con los pasos de Gabriel, solo con el sonido del mar. Un sonido que, sin saberlo, me había estado esperando todo ese tiempo. Y mientras cerraba los ojos, supe que esta vez no habría regreso. A los pocos días de haber recibido la carta de Estela con aquella noticia que a cualquier otra madre le habría acelerado el corazón, noté que algo en mí se había endurecido irremediablemente, como si, después de tanto ser herida, hubiese dejado de sangrar, no por sanación, sino por agotamiento, por vacío, como si ya no quedara nada más que dar, nada más que perder, y esa certeza me acompañó como una sombra silenciosa, mientras continuaba con mi rutina en ese pueblo que apenas comenzaba a conocer, pero que ya sentía mío, tan mío como nunca sentí aquella casa grande, donde pasé casi toda mi vida sacrificándome, por una hija que aprendió a medir mi valor por la utilidad y no por el amor. Una hija que se alejó con la convicción de que estaba mejor sin mí, como si yo hubiera sido una carga y no un refugio, como si la infancia que le di, el calor de hogar, los cuentos antes de dormir, los días de fiebre en los que no me despegué de su lado, como si nada de eso hubiese existido nunca, enterrado bajo su propia versión de los hechos, donde la madre era el estorbo y ella la víctima de una historia que yo nunca escribí, pero que pagué palabra por palabra, renuncia por renuncia, silencio por silencio. Y aún así, cuando me acostaba por las noches, no podía evitar pensar en Gabriel, mi nieto, ese niño que solía correr por mi jardín con las manos llenas de tierra y la sonrisa fácil. Ese niño al que le enseñé a atarse los cordones, al que le preparé sopas cuando estaba resfriado. Ese niño que un día simplemente dejó de venir, porque su madre decidió que ya no era necesario, porque su madre le enseñó, con el ejemplo, que yo era prescindible, una figura que podía ser borrada del mapa sin mayor consecuencia. Y aún así, en el silencio de esa casa blanca frente al mar, lo que más me dolía no era la ausencia,
sino la costumbre de ella, la forma en que mi cuerpo ya no esperaba pasos, ni voces, ni visitas, la forma en que mi corazón se había adaptado a latir solo, como si siempre hubiese estado así. Y en esa resignación encontraba una extraña forma de paz, una calma que me sostenía cuando el mundo parecía desvanecerse, una calma que solo conocen las mujeres que han sido olvidadas por aquellos a quienes más amaron, una calma que no pide respuestas ni ofrece explicaciones, solo te envuelve como un abrigo viejo y te dice: ya está, sobreviviste. Y yo había sobrevivido a Joanna, a su desprecio, a su frialdad calculada, a los años de llamadas ausentes, de cumpleaños solitarios, de mensajes no respondidos, y ahora incluso a su intento tardío de volver, porque eso era lo que era, un intento tardío. Y aunque parte de mí hubiera querido saber qué fue lo que motivó su visita, no me moví, no escribí, no llamé, no hice absolutamente nada, porque por primera vez comprendí que no tenía que hacer nada, que no tenía que explicar mis decisiones, ni justificar mi ausencia, porque mi ausencia era mi derecho, era la única respuesta que podía ofrecer después de una vida entera de presencia ignorada. Y mientras los días seguían pasando, comencé a conocer a los vecinos, a conversar brevemente con la mujer que vendía pan, con el anciano que regaba las plantas de la plaza, con la joven que leía novelas en el café, y todos me trataban con esa cortesía distante que uno encuentra solo en los pueblos donde la gente no se mete, donde cada quien carga sus penas en silencio y respeta el misterio ajeno. Y eso me daba alivio, me permitía respirar sin la carga del pasado, sin el peso del apellido, sin ser la madre de nadie, la suegra de nadie, la abuela de nadie, simplemente Lidia, una mujer que caminaba junto al mar cada mañana con una bolsa de pan y un libro bajo el brazo. Y así fue como empecé a reconstruirme, no con grandes gestos, sino con pequeños rituales. Cambiar las cortinas, colgar un cuadro, plantar un jazmín, tomar el té a la misma hora, mirar el atardecer desde la ventana sin esperar a nadie. Y en ese proceso íntimo y callado, empecé también a recordar otras partes de mí que había enterrado, cosas pequeñas que antes me gustaban y que abandoné en función de los demás. Cosas como coser, escuchar música antigua, escribir mis pensamientos sin temor a que nadie los leyera. Y un día, mientras revisaba un cajón buscando hilo, encontré una postal que me había enviado Gabriel hacía años, una postal con un dibujo de un dinosaurio y una letra infantil que decía: Abu, te extraño. Y fue como si una aguja invisible me pinchara el pecho, pero no para hacerme sangrar, sino para despertarme, para recordarme que en algún momento fui amada de verdad, que ese niño me quiso antes de que su madre decidiera lo contrario. Y entonces algo dentro de mí se quebró muy despacio, no en llanto, sino en un temblor que me recorrió entera, como si mi alma dijera: aún estás viva, Lidia. Y eso bastaba. No necesitaba volver, ni buscar a nadie, ni abrir heridas. Solo necesitaba seguir, día tras día, protegiendo esa chispa de dignidad que había logrado encender después de tantos años de apagones emocionales. Y fue en ese estado de calma vigilante que un domingo, mientras leía en el porche, vi una silueta familiar acercarse por la calle, de tierra. Una silueta que reconocí incluso antes de verla de cerca, porque el cuerpo nunca olvida, y el mío tembló levemente al identificarla. Joanna, mi hija, caminando hacia mí con pasos apresurados y una mirada que no supe descifrar, con una expresión mezcla de urgencia y nerviosismo, con la ropa arrugada y el rostro pálido, como si la vida se le hubiese desmoronado de golpe. Y aunque todo en mí quería cerrar la puerta y desaparecer, me quedé inmóvil, con el libro abierto sobre las piernas y el corazón latiendo fuerte, pero sereno, porque ya no era la misma, porque esa visita no podía hacerme daño, porque ya no era una madre desesperada por amor, sino una mujer entera, herida,
Sí, pero entera. Y mientras se acercaba, recordé la última vez que la vi. La forma en que bajó la mirada para evitar mis ojos. La forma en que me dio un beso, en la mejilla como si fuera un trámite. Y ahora la tenía de frente. Y no sabía si gritarme, abrazarme o suplicarme. Y entonces me dijo algo que no esperaba. Algo que rompió por completo la imagen que tenía de ella. Me miró con los ojos llenos de una súplica muda. Pero no dije nada. No me moví. De hecho, no cambié ni el tono ni el gesto. Fue como si el tiempo me hubiera enseñado que a veces el silencio duele más que cualquier grito, que no reaccionar puede ser la única forma de mantenerse entera cuando todo dentro de una quiere romperse. Ella se detuvo a 1 metro de mí, en la vereda polvorienta frente a la casa, respirando entrecortado, como si hubiese corrido o llorado o ambas cosas, y yo solo observé. No me levanté, no le abrí la puerta, no me abalancé con los brazos extendidos. ¿Para qué? ¿Para volver a mendigar una caricia? ¿Un gesto de reconocimiento? ¿Una mentira tibia? No, ya no. Entonces ella pronunció mi nombre como si le costara, como si nunca lo hubiese dicho antes con sinceridad. «Mamá», dijo, y esa palabra, que una vez fue música y después filo, ahora no me decía nada. La escuché como quien escucha un eco viejo. «¿Podemos hablar?», preguntó. No contesté. Me limité a cerrar el libro que tenía entre las manos, lo apoyé a un lado y me puse de pie con lentitud. No porque necesitara tiempo para pensar, sino porque cada movimiento era una decisión y no quería apurar nada. Caminé hasta la puerta de la casa y la dejé abierta detrás de mí. No la invité a pasar, pero tampoco la rechacé. Si quería entrar, que lo hiciera con el peso de su propia conciencia. Sentí sus pasos detrás de los míos, inseguros, y al llegar a la cocina me serví un vaso de agua. No le ofrecí. Se quedó parada en medio de la sala, observando los muebles sencillos, las cortinas claras, el retrato de una flor sobre la pared. «No sabía que te habías mudado», dijo finalmente, como si eso fuera lo más importante. «Tampoco preguntaste», respondí. Se encogió de hombros, incómoda. «Me enteré por casualidad. Fui a la casa. Estaba vacía. Me asusté». «Asustada estabas el día que te llamé para invitarte a mi cumpleaños», pensé. Pero no lo dije, porque lo que una madre calla a veces pesa más que lo que dice. Me senté en una silla de madera junto a la ventana, sin dejar de observarla. Tenía el maquillaje corrido y el rostro delgado, como si llevara días sin dormir. «Pasó algo», murmuró. «Estela me dejó. Se llevó a Gabriel. Dice que no puedo aportar nada, que soy un lastre». Me limité a levantar una ceja. «No», me sorprendía. Durante años Johanna creyó que todo en la vida se sostenía por el brillo, la juventud, la apariencia. Nunca aprendió que el amor se cultiva, que no se exige, que no se compra. Me quedé sin casa, sin trabajo, sin dinero. Me corrieron del departamento. Nadie me responde los mensajes. Nadie me quiere ayudar. Continuó con una voz quebrada. Y pensé que quizás podía venir aquí unos días, hasta que me acomode. Cerré los ojos un momento. La imagen de mi casa vacía, del cartel de «Se vende», que una vez juré que nunca pondría, apareció con nitidez. Y la voz de la gente que me dijo «Hay interesados serios, pero no firme aún. Si no está segura». Lo estuve. Nunca estuve más segura de algo. «¿Te acuerdas lo que me dijiste en mi último cumpleaños?», pregunté, sin levantar la voz. La vi tragar saliva, incómoda. «Mamá». Yo estaba enojada. «Me dijiste que eras más feliz, lejos de mí, que te hacía mal mi necesidad,
mis ganas de compartir aunque sea un pedazo de pastel. Estaba confundida. No, estaba siendo honesta. Por fin, después de años de frases vacías y excusas, y lo agradezco. Me puse de pie y caminé hacia la puerta. El silencio pesaba tanto que los muebles parecían contener la respiración. «Mamá, por favor, no tengo a dónde ir». Me detuve, la miré a los ojos. Yo tampoco tenía a dónde ir cuando tu padre murió, cuando tú te fuiste, cuando dejaste de llamarme. Pero encontré un lugar y me lo hice mío. No para esconderme, sino para encontrarme. Esta casa no es un refugio para quien destruyó el anterior. «Lo siento», susurró, con lágrimas que esta vez no me conmovieron, porque aprendí a no conmoverme con disculpas tardías. Aprendí que el amor que se mendiga siempre llega podrido. Me acerqué a la puerta, la abrí y me hice a un lado. «Puedes quedarte esta noche. Hay una habitación vacía. Mañana temprano tomarás el primer autobús de regreso a donde sea que estés viviendo. Aquí no hay espacio para empezar de nuevo». «¿Y Gabriel? ¿No quieres volver a verlo?». Esa pregunta era un puñal. Pero no pestañeé. Gabriel sabrá dónde encontrarme cuando sea el momento. No pienso usarlo para manipularme. No pienso caer otra vez en tus trampas emocionales. Ella no respondió. Caminó lentamente hacia Foos, el pasillo. Cerró la puerta de la habitación y no volvió a salir. Yo me senté en la mecedora y escuché el mar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que cada ola traía consigo una respuesta. Y ninguna incluía volver atrás. Nadie merece vivir en un lugar donde solo lo recuerdan cuando se hunden. Nadie merece ser segunda opción en la vida de quien uno trajo al mundo. Nadie merece seguir siendo rehén del amor de una hija que nunca aprendió a ser hija. Nadie. Porque llega un momento, aunque cueste, en que incluso las madres aprendemos a dejar ir. Y esa noche, mientras escuchaba su llanto del otro lado de la pared, no sentí pena. Sentí paz. Una paz extraña, firme, irrebatible. La paz de saber que finalmente había dejado de humillarme, que había elegido mi dignidad por encima de cualquier lazo de sangre. Porque hay vínculos que solo sirven para recordarnos que también podemos cortarlos sin morirnos por dentro. Porque a veces, sobrevivir es cerrar la puerta con llave y no mirar atrás. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer, como siempre, con la sensación extraña de haber dormido con una decisión clavada en el pecho y no con una almohada bajo la cabeza. La casa estaba en silencio. Apenas se escuchaban los gorriones, peleando con la brisa en las ramas del naranjo del patio. Me vestí sin hacer ruido. Preparé un café fuerte y me senté frente a la ventana mientras el cielo empezaba a mancharse de naranja. Dentro del cuarto de huéspedes, Johanna dormía, o fingía dormir. No lo comprobé. No me interesaba. Mi prioridad, por primera vez en años, era simplemente yo. Mi bienestar. Mi tiempo. Mi vida. Recordé entonces la conversación con aquel agente inmobiliario, hacía unos meses, cuando vino con una sonrisa cortés a mostrarme la oferta por mi casa antigua, la de toda la vida. Esa casa que había sido escenario de cumpleaños vacíos, de mesas largas con platos para dos, cuando ya no éramos más que una. En aquel momento le dije que no tenía sentido vender algo que representaba tanto. Pero después de aquella llamada, de esas palabras como cuchillos disfrazados de sinceridad, supe que aferrarme a ese lugar era como aferrarme a una versión de mi hija que ya no existía. Tomé el teléfono y marqué el número del agente. Era temprano, lo sabía, pero no me importaba. Él atendió con voz adormilada y sorprendido, pero se despabiló en cuanto escuchó mi nombre. ¿Aún está interesada esa pareja en la propiedad?, pregunté. Sí, señora Lidia.
De hecho, la última vez me dijeron que si usted cambiaba de opinión, firmaban el mismo día. No dudé. Pues dígales que estoy lista. Lo siguiente ocurrió casi en automático. Coordinamos los papeles, revisé documentos y en menos de una semana había entregado las llaves, recibido el dinero y dejado atrás ese cascarón de memorias. No le avisé a nadie. No tenía por qué. Nadie me había preguntado si necesitaba algo en todos esos años. Así que, ¿por qué justificarme ahora? La misma lógica que Joanna usaba para no llamarme, la usé yo para desaparecer de su radar. Mientras tanto, había empezado al alquilar una casita modesta en un pueblo costero, a unas horas de distancia, donde nadie me conocía, donde podía caminar por la orilla sin que nadie supiera cuántas veces me habían roto por dentro. Fue una mudanza simple. Mis cosas cabían en un solo camión. Lo esencial, lo que realmente importaba, eran libros, algunas fotos y un par de mantas viejas que me daban calor sin exigir nada a cambio. Me despedí del jardinero, del panadero, de la señora del mercado que siempre me regalaba limones. No di explicaciones, solo agradecí, porque ellos, sin saberlo, habían sido parte de una red mínima de humanidad que me sostuvo más que mi propia hija. Mientras tanto, Joanna desapareció tan rápido como llegó. Aquella mañana, después de pasar la noche encerrada, salió con los ojos hinchados y un bolso al hombro. No pidió quedarse más tiempo. No ofreció disculpas verdaderas. Solo dijo, «Gracias por dejarme pasar la noche». Y se fue. Como si aquella casa fuera un hotel barato, donde una mujer cansada se refugia tras una tormenta. No le respondí. No le deseé suerte. Cerré la puerta y supe que era el final. Pasaron semanas. El cambio me sentó bien. Dormía mejor. Caminaba cada día. Leía con placer. Empecé a hablar con vecinos, a tomar café en el muelle con una señora llamada Amelia que me contó que ella también vivía sola por decisión y no por obligación. Nos reíamos sin culpa. Era extraño reír sin la sombra de la culpa. A veces me despertaba pensando en Gabriel. No en Joanna. Gabriel. Ese niño dulce que un día fue mi sol y que después me fue quitado como se quita un adorno incómodo de una repisa. Su risa me venía a la memoria como un eco de algo que tal vez soñé. No tenía su número. No tenía forma de encontrarlo. Pero algo en mí decía que, si algún día él necesitaba saber, sabría cómo hallarme. Era joven, sí, pero también sensible, inteligente. Él vería más allá de las palabras de su madre, o eso quería creer. Pasaron los meses y cada día me sentía más fuerte, más mía. Hasta que un día, sin esperarlo, vi a Joanna en el noticiero local. No porque ella fuese noticia, claro, sino porque una cámara la había tomado caminando detrás de una protesta en la ciudad. Lucía descuidada, desorientada, como si ya no supiera dónde estaba. Y entonces lo entendí todo. No era solo orgullo lo que la había mantenido lejos todos estos años. Era la incapacidad de ver más allá de sí misma. Había vivido convencida de que el mundo le debía algo, que cada gesto era obligación, no amor, que el cariño se exigía, no se ofrecía. Y ese día supe que, aunque apareciera en mi puerta con una maleta y la cabeza baja, no le abriría más, que no bastaba con venir derrotada por la vida, que a veces la única forma de sanar es ver que quienes más daño te han hecho ya no tienen acceso a ti. Esa noche volví a escribir en mi diario, un hábito que había dejado hacía años. Escribí: «Hoy me di cuenta de que estoy viva, no porque respiro, sino porque por fin me pertenezco». Al día siguiente sonó el timbre. Era Amelia con pan recién horneado. «¿Celebramos tu primer mes aquí?», dijo con una sonrisa. «Claro», respondí, porque ya no necesitaba permisos ni pretextos.
porque cada día era una celebración de haber elegido no volver a rogar por migajas de amor. Y eso, para mí, era suficiente. Habían pasado casi 6 meses desde que dejé mi antigua vida atrás, y cada día era un poco más liviano que el anterior. No porque olvidara, sino porque dejé de cargar con cosas que nunca me pertenecieron. La culpa, el silencio, el deseo constante de que Joanna fuera distinta. La casa nueva tenía paredes claras, el sol entraba por las ventanas sin pedir permiso, y el aire olía a mar en vez de a promesas rotas. Cada rincón tenía mi huella, no la de alguien más. No había fotos viejas enmarcadas, ni objetos que me recordaran a ella. Era un espacio limpio de su sombra. Amelia venía a menudo, con su risa desparramada y sus historias sobre su gato que se creía dueño del barrio. Me invitaba a jugar cartas con otras mujeres del pueblo, o simplemente se sentaba conmigo en la banca frente al mar y hablábamos de lo mucho que dolía y al mismo tiempo liberaba decir «basta» a tiempo. Fue con ella, precisamente, que una mañana me animé a contar todo. Desde la infancia de Joanna hasta el momento exacto en que colgó el teléfono y dijo que era más feliz lejos de mí. Amelia me miraba sin interrumpir. Solo apretaba mi mano, de vez en cuando, como si me dijera «estoy aquí», sin decirlo. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego ella dijo algo que se me quedó clavado en el pecho. Hay hijas que nacen para enseñarnos que la sangre no siempre pesa más que el respeto. Y con esa frase supe que yo no era la única, que allá afuera había más mujeres como yo, sentadas en cumpleaños solitarios, esperando llamadas que no llegaban, mendigando afectos que nunca deberían haber sido mendigados. Un día, mientras barría el patio, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar. Algo me decía que lo que viniera del otro lado iba a sacudir lo que había construido. Pero respondí. La voz al otro lado me resultó irreconocible al principio. Estaba ronca, cansada, temblorosa. «Mamá», dijo, y fue como si alguien hubiera abierto una puerta que yo había sellado con piedras. Era Joanna. Tardé en responder. «¿Qué quieres?», pregunté, no con dureza, sino con una distancia nueva, templada. Solo quería saber cómo estás». Me reí sin ganas. ¿Después de tantos años? ¿Después de decir que eras más feliz lejos de mí? Hubo un silencio. Perdí mi trabajo. Gabriel se fue a vivir con el padre. Estoy sola. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, dije, más sorprendida por mi tono que por sus palabras. Pensé que quizá podíamos hablar. Necesito un lugar donde quedarme un tiempo. Me quedé helada. Me la imaginé con su tono de siempre, esa voz que usaba cuando el mundo le daba la espalda, y de pronto recordaba que tenía una madre que siempre estaba, o que solía estar. «No vivo más donde crees», respondí. «Vendí la casa». «¿Qué? ¿Cómo que la vendiste? ¿Y no me dijiste nada? ¿Desde cuándo te importa lo que hago?», dije, ya sin necesidad de levantar la voz. «Tú decidiste alejarte. Yo solo respeté tu decisión. Pero soy tu hija. Y yo tu madre. Pero ser madre no significa vivir con el corazón desgarrado esperando que te acuerdes de mí. Ya no». Ella no respondió. Yo tampoco colgué. Solo dejé que el silencio hablara. Fue la primera vez que no sentí el impulso de justificarme, de explicarle mis decisiones. Era libre. Y cuando una es libre, no necesita permiso para protegerse. Esa noche no dormí. No porque me doliera la llamada, sino porque por dentro algo se acomodaba. Como si por fin todas las piezas rotas de mi historia empezaran a encontrar su lugar. No estaba feliz por su desgracia. Jamás lo estaría. Pero tampoco me sentía culpable por no abrirle la puerta.
Me había elegido a mí. Y eso, por primera vez en la vida, era suficiente. Unos días después, Amelia vino con una canasta de frutas. Se sentó en mi cocina como siempre y hablamos del clima, de su gato y de una nueva serie que estaban viendo en el club de lectura. Le conté lo de la llamada. «¿Y cómo te sientes?», preguntó sin juicio. «Extraña. Pero bien, como si por fin entendiera que puedo decir no sin ser mala». Amelia sonrió. «Lidia, tú no eres mala. Solo fuiste demasiado buena por demasiado tiempo». Esa frase me abrazó. Era eso. Había confundido bondad con sacrificio. Había creído que ser madre significaba soportarlo todo, y ahora entendía que una madre también tiene derecho a decir, «hasta aquí». Esa semana Gabriel me escribió. No sé cómo consiguió mi número. Tal vez lo encontró entre las cosas viejas de la casa. Tal vez lo recordaba de memoria. Su mensaje era corto. «Abuela, ¿podemos hablar?». Lloré al verlo. No por tristeza, sino porque algo dentro de mí se encendía con esperanza. Contesté de inmediato. Nos llamamos por video esa misma tarde. Él estaba más grande, más serio, pero sus ojos eran los mismos. «Abuela, lo siento por todo. No sabía. Mamá nunca me dijo que intentaste llamarme». «No importa, Gabriel. Lo que importa es que estás aquí ahora». Hablamos por más de una hora. Me contó de su vida, de sus estudios, de cómo se sintió al tener que irse con su padre. Me escuchó. Me pidió verme y le dije que sí, porque él no me debía explicaciones, porque él no me había roto, porque a veces la vida te devuelve lo que mereces cuando menos lo esperas. Me sentí ligera y por primera vez en años me permití planear el futuro con ilusión, porque aunque ya no era joven, sentía que algo nuevo apenas comenzaba. Después de aquella llamada con Gabriel sentí que una puerta se abría lentamente dentro de mí. Una puerta que había mantenido cerrada por miedo, por tristeza y por años de desilusión con Joana. Era extraño cómo una relación rota puede dejar tanto silencio y rencor acumulado, y sin embargo, un gesto pequeño, una palabra sincera de un nieto, puede empezar a desarmar esa muralla que uno construye para protegerse. Con cada mensaje que recibía de Gabriel, sentía que algo en mi pecho se relajaba, como si el amor que creía perdido, por fin, encontrara un canal para fluir. Pasaron semanas y organizamos una visita para que él viniera a conocer la casa nueva, ese lugar que había comprado para dejar atrás el pasado y encontrar paz. Recuerdo ese día como si fuera ayer. El sol brillaba con fuerza y el mar susurraba en calma, creando una atmósfera que parecía bendecir aquel reencuentro. Gabriel llegó con una mochila y una sonrisa tímida, la misma que recordaba de cuando era niño, aunque ahora con un brillo de madurez que me sorprendió. Lo abracé fuerte, sintiendo que por fin mi familia renacía, aunque fuera en una forma distinta a la que alguna vez imaginé. Pasamos horas hablando, caminando por el jardín, compartiendo historias y sueños que parecían olvidados. Sin embargo, mientras disfrutaba de esa conexión con Gabriel, en mi mente no podía evitar pensar en Joana, en todo lo que habíamos perdido y en lo que aún quedaba por sanar. Las semanas siguientes, nuestras conversaciones con Gabriel se volvieron rutina, y en ellas sentía que recuperaba algo que había creído imposible, un vínculo familiar genuino, basado en respeto y cariño. Pero ese mismo lazo, que para mí era una esperanza, también fue la puerta por donde Joana intentó regresar, no con palabras de arrepentimiento, sino con exigencias y reproches disfrazados de súplicas. Una tarde recibí un mensaje suyo que decía: «Gabriel necesita estar conmigo. Es su madre y merece su tiempo. No quiero que lo alejes de mí». Le respondí con calma que Gabriel era libre de elegir y que no tenía intención de interferir en su relación, pero que también merecía ser tratado con respeto
y sinceridad. La respuesta de Joanna fue una cadena de acusaciones, culpándome por robarle a su hijo y por vivir de sus secretos. En ese momento me di cuenta que no esperaba reparación ni comprensión, solo control y manipulación. Esa noche, mientras pensaba en todo, Amelia me llamó para ver cómo estaba. Le conté lo que había pasado, cómo Joanna usaba a Gabriel para hacerme daño y cómo yo no podía caer en esa trampa. Amelia me escuchó atentamente y me dijo: «Lidia, lo que estás haciendo no es solo protegerte a ti, sino también proteger a Gabriel de un ciclo tóxico que puede seguirse repitiendo si no pones límites claros». Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma. Decidí que ya no sería la víctima, ni la que suplicaba por un amor que nunca llegó. Estaba decidida a hacer lo correcto para mí y para Gabriel. A partir de ese momento, todo cambió. No respondí más a los mensajes de Joanna que solo querían lastimarme. Y con la ayuda de Amelia, busqué asesoría legal para asegurar que la custodia y el bienestar de Gabriel estuvieran protegidos. En medio de este proceso comencé a sentirme más fuerte, más segura y con la convicción de que la vida puede dar segundas oportunidades, pero que esas oportunidades deben construirse sobre la base del respeto y la dignidad. Un día, mientras revisaba documentos legales, recibí una llamada inesperada. Era Joanna, pero esta vez su voz sonaba diferente, cansada, vulnerable. Me pidió hablar en persona, quería disculparse y explicar lo que había pasado. Por un instante sentí que todo volvía a temblar, pero recordé las palabras de Amelia y mi propia fuerza renovada. Acepté la reunión, pero con condiciones claras, sin gritos, sin mentiras, sin manipulación. Nos encontramos en un café discreto, y allí, cara a cara, Joanna lloró. Contó sus miedos, sus errores y la culpa que la consumía. Yo la escuché, sin interrupciones, pero también le dije con firmeza que el pasado no se puede cambiar y que si quería construir algo nuevo, tendría que empezar por respetarme y respetar a Gabriel. La conversación fue dura, pero también sanadora. Al salir de ese encuentro, sentí que por primera vez en mucho tiempo había recuperado el control de mi vida. No era una madre perfecta ni una mujer sin heridas, pero era una mujer que aprendía a cuidarse, a valorarse y a no permitir que el dolor de otros la destruyera. Con Gabriel cada vez más cerca, con Amelia siempre a mi lado y con una nueva vida construida desde cero, supe que mi historia no terminaba en la indiferencia o el abandono, sino en la fuerza y en la esperanza de que, aunque el camino sea difícil, siempre se puede elegir caminar hacia adelante, porque a veces decir adiós no es perder, sino abrir espacio para que algo mejor llegue. Y yo, Lidia, estaba lista para eso. Pasaron los días después de aquel encuentro que tuve con Joanna en el café, y aunque creí que esa conversación marcaría un punto de inflexión en nuestra relación, la realidad se encargó de demostrar que el pasado no se transforma tan fácilmente en un futuro reconciliado. La esperanza puede colarse sigilosamente en la vida, pero la sombra del resentimiento, el orgullo y los años de dolor tardan en desaparecer y a menudo regresan con mayor fuerza para recordarte que el camino hacia la paz no es sencillo ni lineal. Joanna comenzó a mostrarse más cautelosa en sus comunicaciones, pero no por ello menos peligrosa. Sus palabras, aunque medidas, estaban impregnadas de sutilezas y reproches disfrazados de preocupación. Usaba a Gabriel como un hilo invisible para manipularme sin que pareciera obvio, y esa estrategia era efectiva porque me dolía ver a mi nieto atrapado en medio de una disputa que no le correspondía. Gabriel, aún niño, se debatía entre el amor hacia su madre y el cariño hacia mí, y esa dualidad hacía que sus ojos reflejaran una confusión y una tristeza que me partían el alma. No podía soportar verlo así, sin saber a quién acudir,
sin entender por qué su madre y su abuela parecían enemistadas. La casa que había comprado para comenzar una nueva etapa se convirtió en un refugio para Gabriel y para mí, pero también en un lugar donde los recuerdos del pasado me visitaban constantemente. En cada rincón, en cada objeto, veía fragmentos de una vida que había sido buena y también muy dolorosa. En las noches, cuando el silencio llenaba el espacio, me sentaba en el porche a mirar las estrellas, intentando encontrar respuestas en el cielo oscuro y buscando fuerzas para continuar. Fue en una de esas noches que decidí que ya no bastaba con poner límites a Johanna, ni con protegerme de sus manipulaciones. Necesitaba construir un refugio sólido dentro de mí misma, encontrar actividades y pasiones que me ayudaran a sanar y a fortalecerme desde el interior. Retomé la pintura, una afición que había dejado de lado durante años, y comencé a escribir mis pensamientos en un diario, plasmando emociones que de otra manera me habrían consumido en silencio. Amelia fue mi gran apoyo en esta etapa. Ella siempre estaba presente con palabras de ánimo y comprensión, recordándome que merecía ser feliz y que no estaba sola en esa lucha. Gracias a ella, me inscribí en un taller de arte local donde conocí a mujeres que, al igual que yo, habían atravesado pérdidas, traiciones y desilusiones, y que buscaban en el arte una forma de redescubrirse y reconstruirse. Esa comunidad se volvió un espacio sagrado, un lugar donde podía ser vulnerable sin miedo, donde el dolor se transformaba en fortaleza colectiva y donde aprendí que la sanación es un camino largo pero posible. Sin embargo, justo cuando sentía que mi vida empezaba a tomar un rumbo esperanzador, llegó una noticia que sacudió mis cimientos. Recibí una llamada de la policía informándome que Johanna había sufrido un accidente grave y estaba hospitalizada. Mi corazón se paralizó por un instante. No sabía si sentir miedo, tristeza o alivio. Por un lado, me preocupaba su salud, pero por otro, sentía que la vida me estaba dando una oportunidad para poner las cosas en su lugar de una vez por todas. Decidí ir al hospital, no para enfrentar a Johanna, sino para estar allí por Gabriel, quien estaba perdido y sin saber a quién acudir en ese momento tan difícil. En el hospital vi a Johanna, frágil y vulnerable, muy lejos de la mujer dura y fría que recordaba. Me acerqué con cautela, ofreciendo palabras de consuelo que no esperaba que fueran correspondidas, pero que eran necesarias para Gabriel. Ese instante, comprendí que la vida tiene maneras irónicas de enseñarnos lecciones profundas y que a veces el verdadero poder reside en la capacidad de perdonar, no para los demás, sino para liberarnos a nosotros mismos de las cadenas del odio y el rencor. Durante la convalecencia de Johanna, ella quedó incapacitada temporalmente y Gabriel necesitaba apoyo constante. Fue entonces cuando tomé la decisión de abrir las puertas de mi casa y mi corazón para cuidar a mi nieto sin condiciones, sin esperar nada a cambio de su madre. Ese acto fue tanto un gesto de amor como de redención personal, un paso decisivo para sanar heridas que creí que nunca se cerrarían. La relación con Johanna cambió, aunque no se convirtió en lo que alguna vez imaginé. Permanecía tensa, sí, pero ahora había un respeto tácito, un reconocimiento mutuo de que ambos formábamos parte de la misma familia rota que intentaba recomponerse. Poco a poco, fui reconstruyendo mi vida alrededor de Gabriel, Amelia y la red de amigas que había encontrado en el taller de arte, mujeres que se habían convertido en mi sostén y mi inspiración. Encontré en la rutina cotidiana, en la sencillez de los días compartidos, la verdadera felicidad, esa que no depende de otros, sino del amor propio y de la capacidad de reinventarse. En una noche fría y tranquila, mientras cenábamos en la mesa de la cocina, Gabriel me miró con sus ojos brillantes y me dijo: «Abuela, gracias por estar aquí, por no rendirte nunca». Esa frase fue un cierre perfecto para un ciclo de dolor y el inicio de una etapa llena de esperanza y fortaleza.
Aprendí que la verdadera felicidad no está en quien te abandona ni en quien te hiere, sino en quien decide quedarse y construir contigo un nuevo camino. Y yo, Lidia, estaba lista para caminarlo, paso a paso, con la convicción de que el amor propio es el más poderoso de los lazos. No volvería a humillarme ni a suplicar por un amor que nunca llegó, porque merezco más, merezco paz y dignidad. Ese día, comprendí que la vida siempre da oportunidades para comenzar de nuevo, pero esas oportunidades solo se aprovechan cuando tenemos el coraje de decir basta y dar un giro a nuestro destino. Johanna ya no era dueña de mis emociones ni de mis decisiones. Yo era quien escribía mi historia y finalmente me sentía dueña de mi propia vida. La decisión de vender la casa, que había sido tomada en silencio, fue un punto de inflexión que marcó el inicio de una etapa completamente nueva en mi vida. Durante años, aquella vivienda había sido mi refugio, el lugar donde guardaba recuerdos, sueños y también heridas profundas. Pero después de la llamada de Johanna y su desprecio hacia mí, su indiferencia cruda y definitiva, comprendí que ya no podía seguir anclada a un espacio que me recordaba tanto dolor. Recordé que hacía meses alguien había mostrado interés en comprar la casa, una propuesta que en su momento había rechazado con la esperanza de que las cosas mejoraran, de que la relación con mi hija se sanara con tiempo y paciencia. Sin embargo, la llamada brutal, las palabras cortantes y el desprecio latente me hicieron abrir los ojos de golpe. No había nada que esperar, nada que aguantar, ni que perdonar. La casa debía ser vendida y yo debía comenzar de nuevo, lejos de todo aquello que me ataba a un pasado que ya no me pertenecía. El proceso fue más rápido de lo que imaginé. Encontré un comprador confiable que valoró la propiedad justamente y sin complicaciones. Sin hacer ruido, sin avisos ni explicaciones, firmé los documentos y entregué las llaves, como si con ese acto pudiera cerrar definitivamente las heridas abiertas y barrer con los fantasmas que habitaban cada rincón. Mientras avanzaba con los trámites, sentía una mezcla de miedo y alivio, miedo a lo desconocido, a perder el lugar donde había construido tantos años de mi vida, pero también alivio por liberarme de esa carga que me oprimía el alma. Sin hablar con nadie, sin anunciarlo siquiera a Amelia, preparé mi equipaje y me despedí en silencio de mi hogar. No hubo lágrimas ni palabras emotivas, solo una decisión firme y una voluntad inquebrantable de ser dueña de mi destino. Me mudé a un pequeño apartamento en la ciudad, un lugar sencillo, sin lujos, pero con una energía renovada que me invitaba a mirar hacia adelante. La soledad de esas primeras semanas fue dura, pero también necesaria. Descubrí que estar sola no era sinónimo de estar vacía, sino que podía ser un espacio para reencontrarme, para escuchar mis pensamientos y aprender a amarme sin depender de la aprobación o el cariño ajeno. Amelia se convirtió en mi compañía inseparable, visitándome con frecuencia, ayudándome a ordenar mi nuevo hogar y siendo mi mayor sostén emocional. Con ella, las tardes se llenaban de risas, confidencias y planes para un futuro que empezaba a parecer prometedor. Mientras tanto, Johanna, ignorante de todo lo que había sucedido, seguía con su vida, sin imaginar que había perdido más que una casa. Había perdido el refugio de su madre y la posibilidad de que esa relación se reconstruyera, con bases nuevas y firmes. Pasaron semanas hasta que un día, sin previo aviso, recibí una llamada de Johanna. Su voz sonaba débil, casi arrepentida, diciendo que estaba en problemas, que había perdido todo y necesitaba ayuda. Mi corazón, que había aprendido a ser fuerte, se tensó. Por un instante, la vieja Lidia, la que lloraba por un poco de atención, quiso abrir la puerta de nuevo, perdonar, ceder, pero recordé el dolor acumulado, los años de humillaciones y desprecios, y supe que esta vez sería diferente. No le dije ni una palabra amable, solo escuché con frialdad,
sin prometer nada, sin dejar entrever debilidad. Ella insistió en visitarme, en sorprenderme con una visita inesperada para agradecerme. Le dije que la puerta estaba cerrada, que ya no quedaba lugar para lo que fue, ni para lo que podría haber sido. Esa misma tarde, Joanna apareció en la puerta de mi apartamento, con la mirada cansada y la voz temblorosa. No encontró a Lidia dispuesta a suplicar ni a mendigar afecto. Encontró a una mujer que había aprendido a decir no, que se había redescubierto y que no iba a permitir que su vida fuera otra vez dominada por el capricho y el egoísmo de su hija. La sorpresa de Joanna fue palpable cuando vio que no había lugar para ella allí, que su madre se había convertido en alguien nuevo, inquebrantable y libre. Gabriel estaba con ella, y aunque su mirada buscaba comprensión, yo sabía que él también debía aprender a respetar los límites que su madre había ignorado durante años. En ese momento comprendí que no necesitaba ser la madre perfecta, ni la abuela siempre dispuesta. Mi compromiso era conmigo misma, con mi bienestar y con la dignidad que por tanto tiempo me había negado. El día que Joanna se fue, dejando atrás la esperanza vana de volver a controlar mi vida, sentí una paz profunda, una certeza de que había hecho lo correcto. No era rencor ni amargura, sino la serenidad de quien ha decidido escribir su propia historia, sin depender de otros, para ser feliz. Poco a poco, mi nueva vida se llenó de pequeños placeres y grandes aprendizajes. Descubrí la alegría en la rutina, en las tardes de lectura, en las caminatas por el parque y en las charlas sinceras con Amelia y mis nuevas amigas del taller. Cada día me sentía más fuerte, más capaz, más dueña de mí misma. En una de esas tardes, mientras pintaba un paisaje que representaba mi alma liberada, pensé en todas las mujeres que, como yo, habían sufrido por años en silencio, humilladas por quienes deberían amarlas y protegerlas. Sentí el impulso de compartir mi historia, de dar voz a quienes no la tienen, de inspirar a quienes aún creen que no hay salida. Lidia ya no era la mujer derrotada que solía ser. Era un ejemplo de resiliencia y dignidad. Y aunque el camino había sido doloroso, valía la pena cada lágrima y cada batalla. La libertad que ahora tenía era el tesoro más grande que había encontrado. Joanna, aunque aún parte de mi historia, no era ya el centro de mi universo. Yo misma lo era. Y esa fue la lección más poderosa y liberadora de todas. El tiempo que antes parecía implacable y cruel, ahora se convertía en mi aliado silencioso. Los días pasaban lentos pero firmes, y con cada amanecer sentía cómo la carga que había arrastrado por tanto tiempo se hacía más ligera. En mi nuevo hogar, lejos de todo lo que me había lastimado, encontraba la paz que siempre había buscado, aunque no fuera de la manera que había imaginado. Me preguntaba cómo había permitido que una relación tan tóxica se mantuviera durante tantos años, cómo había llegado a aceptar migajas de afecto a cambio de humillaciones constantes. Pero ya no había espacio para el arrepentimiento ni para el dolor paralizante. Lo que me quedaba era la determinación de vivir de verdad, de respetarme y de protegerme por encima de todo. La llamada de Joanna y su posterior visita habían sido la chispa definitiva para que comprendiera que no podía seguir sacrificándome en vano. La mujer que me encontraba frente al espejo cada mañana era diferente. Una versión más fuerte, más consciente, más sabia. No era la madre que se arrodillaba implorando por un poco de cariño, sino una mujer que sabía su valor y que había aprendido a poner límites claros e inviolables. Gabriel, a pesar de la tensión palpable entre nosotros, comenzaba a entender que su abuela ya no estaba disponible para ser manipulada ni para ceder a caprichos. Nuestra relación, aunque aún frágil, empezaba a reconstruirse con respeto y sinceridad. Amelia seguía siendo mi mayor apoyo, mi confidente y el espejo donde podía reflejarme sin miedo a ser juzgada. Con ella, cada día era una lección de amor propio y esperanza. En nuestras largas conversaciones,
Me animaba a seguir adelante, a no mirar atrás y a creer en la posibilidad de un futuro mejor. Un día, mientras ordenaba algunos papeles, encontré una carta que Joanna me había dejado años atrás. En ella, entre palabras duras y reproches, también había un rastro de dolor y confusión que nunca antes había querido ver. Comprendí entonces que, aunque ella había sido la antagonista en mi vida, también era una mujer rota, atrapada en sus propias inseguridades y heridas. Sin embargo, eso no justificaba el daño que me había causado, ni la indiferencia con la que me había tratado. Entendí que el perdón no era para ella, sino para mí misma, para liberarme del peso que llevaba en el alma. Decidí no buscarla, no perseguirla, sino dejar que el tiempo hiciera su trabajo y que ella enfrentara las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, yo construiría mi vida sobre los cimientos firmes de mi nueva independencia y amor propio. Fue en ese proceso de sanación y reconstrucción que encontré nuevas pasiones y proyectos. Me inscribí en un taller de pintura, donde descubrí que podía expresar mis emociones a través de los colores y las formas. Cada pincelada era un grito silencioso de libertad, una forma de transformar el dolor en belleza. También me involucré en un grupo de mujeres que, como yo, habían sufrido maltrato emocional y estaban decididas a reinventarse. Compartir nuestras historias, apoyarnos mutuamente y celebrar cada pequeño logro fue un bálsamo para mi alma y un recordatorio de que no estaba sola. Mi salud, que había sido descuidada durante años, mejoró notablemente gracias a la atención y el cariño que finalmente me brindaba a mí misma. Aprendí a escuchar mi cuerpo, a respetar mis límites y a priorizar mi bienestar. Fue un cambio profundo que se reflejaba no solo en mi aspecto físico, sino también en mi actitud ante la vida. Un día, sin esperarlo, recibí una carta formal de Joanna. En ella me informaba que había perdido todo y que necesitaba ayuda. No era un pedido de perdón, ni una excusa, sino una solicitud directa y desesperada. Esa carta me llevó a una encrucijada interna. Por un lado, el instinto maternal y el pasado compartido me impulsaban a tender la mano. Por otro, la mujer fuerte y decidida que ahora era, me decía que no podía ni debía regresar al ciclo de dolor y dependencia. Después de largas horas de reflexión, decidí responder con claridad y firmeza. No podía ayudarla si no estaba dispuesta a cambiar, si seguía negando la responsabilidad por sus errores y si pretendía usarme como tabla de salvación solo, cuando le convenía. Mi respuesta fue un mensaje breve y contundente que ponía límites claros a nuestra relación y protegía mi espacio recién conquistado. La vida siguió su curso, y con cada día que pasaba, sentía que mi historia se escribía con tinta indeleble, una historia de resiliencia, dignidad y amor propio. Aprendí que el verdadero poder no reside en controlar a los demás, sino en dominar nuestra propia vida, en elegirnos a nosotros mismos por encima de cualquier adversidad. Lidia ya no era la mujer que lloraba por un poco de atención. Era un ejemplo vivo de que nunca es tarde para cambiar, para sanar y para ser feliz. Mientras miraba al horizonte desde la ventana de mi nuevo hogar, sentí una paz profunda y una gratitud inmensa por haber encontrado mi voz, por haberme liberado y por saber que, a partir de ese momento, mi destino estaría en mis manos. La frase que había marcado mi decisión resonaba ahora como un mantra. Soy más feliz lejos de ti. Y en ese alejamiento encontré no solo la libertad, sino también el amor más puro y verdadero, el que se tiene a uno mismo. Durante mucho tiempo la historia de muchas mujeres ha comenzado con silencios. Silencios que no nacieron de la calma, sino del miedo. Miedo a decepcionar, a ser vistas como egoístas, a romper con lo que se esperaba de nosotras. Silencios que nos enseñaron desde niñas, como si el valor de una mujer se midiera por su capacidad de ceder, de aguantar, de cuidar sin pedir, de estar sin ser notada.
Las mujeres de nuestra generación cargamos con promesas que nunca se cumplieron. Nos dijeron que si dábamos amor, recibiríamos amor, que si nos sacrificábamos por los demás, seríamos respetadas, que si callábamos para mantener la paz, la vida sería justa con nosotras. Pero muchas despertamos un día descubriendo que todo eso fue una trampa sutil, elegante y cruel. Una que nos arrastró durante años a amar a quienes nunca nos vieron, a sostener vínculos vacíos, a dar hasta desvanecernos. ¿Cuántas se quedaron al lado de alguien esperando que cambiara? ¿Cuántas aguantaron palabras duras, desprecios, miradas ausentes, pensando que era solo una etapa? ¿Cuántas ofrecieron su tiempo, su salud, su juventud, su cuerpo, su dinero, su paz, y recibieron a cambio indiferencia? No hay número que mida cuántas mujeres viven acompañadas pero solas. Cuántas comen en mesas rodeadas de gente, pero se sienten fantasmas. Cuántas se convierten en madres, esposas, cuidadoras, asistentes, consejeras. Y en medio de todo eso, olvidan que son personas. Al llegar a cierta edad, la sociedad nos quiere invisibles, como si ya hubiéramos vivido lo suficiente, como si la dignidad caducara, como si la ternura dejara de pertenecernos. Pero la verdad es que muchas estamos apenas empezando a nombrar lo que antes nos callábamos, empezando a mirar hacia adentro, a escucharnos, a reconocer que nos debemos la vida que postergamos por complacer. No se trata de culpar, se trata de comprender que fuimos educadas para desaparecer mientras servíamos, que se nos celebraba más cuando éramos dóciles que cuando éramos libres. Pero también se trata de recordar que no estamos condenadas a repetir ese guión hasta el final, que hay otras formas de envejecer, que podemos envejecer con dignidad, sí, pero también con alegría, con deseo, con fuego, con voz. Elegirse a una misma no es un acto egoísta, es un acto revolucionario. No importa si tienes 50, 60 o 75 años. No importa si estás sola, viuda, separada, cansada, llena de cicatrices. Todavía hay dentro de ti una mujer que respira, que piensa, que siente. Una mujer que merece paz, no por lo que da, sino por lo que es. Que merece descanso, no por haberse agotado por todos, sino por el simple hecho de existir. Y no estamos hablando de perfección. Nadie está exento de errores. Muchas cometimos fallos desde el amor, desde la esperanza, desde la costumbre de dar segundas, terceras y décimas oportunidades. Pero el error más grande no fue haber amado demasiado. Fue haber creído que nuestra vida solo tenía sentido si era validada por otros. Llega un punto en el que ya no se quiere convencer a nadie. No se ruega, no se explica, no se justifica. Se vive, se cierra la puerta sin escándalos, se apaga el teléfono sin culpas, se duerme con la conciencia tranquila, porque se ha dejado de traicionar lo que una siente. Este momento es nuestro, de las que criaron hijos que ya no llaman, de las que pasaron años al lado de alguien que nunca escuchó, de las que trabajaron toda la vida sin ser reconocidas, de las que sobrevivieron a pérdidas, a abusos, a traiciones, a silencios. Es nuestro turno de hablarnos con ternura, de tratarnos con paciencia, de cuidarnos como cuidamos a tantos durante años. Hay mujeres que encuentran la libertad en un nuevo país, otras en una casa pequeña con sus plantas. Algunas la descubren en el arte, otras en el mar, otras en un libro. Y hay quienes simplemente la encuentran el día que se sientan frente al espejo y se dicen por fin: yo también merezco ser feliz. El futuro no está escrito. No hay una sola forma de renacer. Pero sí hay una decisión que lo cambia todo. La de no volver atrás. La de no vivir esperando disculpas. La de no cargar culpas heredadas.
la de no aceptar menos de lo que se necesita para vivir con dignidad. No venimos al mundo para suplicar afecto. No nacimos para ser salvavidas emocionales de nadie. El amor debe construirse con respeto, con presencia, con reciprocidad. Y si no, hay eso. Es mejor quedarse con la propia compañía que rodeada de vacío. No hay consuelo más real que el de saber que una no se abandonó a sí misma, que incluso en medio del abandono ajeno, seguimos caminando, seguimos respirando, seguimos creyendo que aún queda algo por sentir, algo por descubrir, algo por vivir. Y sí, quizás muchas veces la tristeza toque la puerta, pero también toca la puerta la paz y la calma y el orgullo de haberse elegido, de haberse defendido, de haberse liberado. Somos muchas. No estamos solas. Somos legión de mujeres que dejaron de callar, que dejaron de complacer, que dejaron de vivir en función de otros. Mujeres que han vuelto a sí mismas no con ira, sino con verdad, con claridad, con coraje. Este es el tiempo de las que se reconstruyen, de las que florecen tarde pero florecen fuerte, de las que ya no piden permiso, de las que no quieren agradar, sino ser auténticas, de las que eligen el silencio, pero no el olvido, de las que dan pasos nuevos, aunque tiemble el suelo. Este es el tiempo de las que, al mirarse al espejo, por fin reconocen su reflejo y se dicen sin dudar: ahora por fin soy mía.